estábamos viendo las disciplinas de la medicina forense, ¿no? Y algunos de los, ay, se me fue el nombre, me fue el nombre. Algunos fenómenos o algunas figuras propias de la medicina forense. Sí, así lo bautizan, Betty, no te preocupes, digo, son fenómenos o Gracias. son técnicas finalmente que se utilizan para determinar algunos acontecimientos propios en medicina forense. Y de manera ya muy conclusiva, yo porque no me quiero regresar a esto, ¿alguien sabe qué es la serología? ¿Se acuerdan de lo que es la serología? Sí, es para. Ay, es un estudio para los. Sí, antígenos en la sangre, ¿no? Algo así. Anticuerpos, Ángeles. Eso. exactamente. Sí, la serología entonces desde el punto de vista científico es una disciplina que nos va a permitir comprobar presencia de anticuerpos en la sangre. Y esto se hace centrifugando la sangre justamente para poder separar a la materia eh, sanguínea de algunos otros elementos que puede haber justo en ella, ¿no? Y ahí podemos identificar algunas enfermedades como el VIH, como la sífilis, como la toxicoplasmosis, etcétera. Entonces, esto es algo que se utiliza propiamente como técnica también en estas cuestiones forenses. Mucho me interesa que me empiecen a platicar también ustedes. Yo hablo y hablo, pero ya nos acercamos también a puntos definitivos y conclusivos en nuestra asignatura. Quiero saber si están, no, a ustedes no les he preguntado la clase porque lo que ya comentamos, pero quiero saber si están entendiendo. Eso me tiene muy angustiado, muy inquieto y un silencio abrumador. A veces participan, sí, claro, pero de una manera tan concreta. A ver, cuénteme qué hemos dicho de medicina forense, con qué otros nombres se le conoce la medicina forense. ¿Alguien se acuerda? Medicina legal. Sí, ¿qué más? A la medicina forense se le puede llamar, aparte de medicina legal, medicina judicial, y hay algunos que le llaman jurisprudencia médica. Por supuesto que es la actividad donde se desempeña en el campo de trabajo el famoso médico legista o el médico forense. ¿Y qué tipo de cosas pueden hacer estos médicos forenses dentro del campo de trabajo en el que ellos se desenvuelven? ¿Alguien me puede mencionar? La balística, tanatología. Esas son algunas disciplinas, claro, pero ¿qué hacen? La pregunta es ¿qué hacen? ¿Dónde se pueden desempeñar? ¿Qué es lo que hacen los médicos forenses? ¿Para qué sirve su trabajo? Pues bueno, deriva del término forense que corresponde a la coadyuvancia con la procuración de justicia. Depende de la ciencia, arte o oficio, pues es de dónde va a trabajar o en qué puede apoyar. Qué bueno que ahorita salen estos pormenores, ya ven, me encanta escucharlos, porque aquí los puedo aclarar. Si esto me lo hubieran respondido en el examen, hubiese sido fatal. La palabra forense no significa que sea jurídico. La palabra forense significa que un especialista en un arte, ciencia u oficio lleva su campo de trabajo al laboratorio, desempeña su oficio, su arte o su profesión en un lugar específicamente diseñado para que pueda ejercer su profesión. Eso significa forense. Y claro, y no es que esté mal, Miguel, porque todos teníamos en principio esa idea. Todos pensamos que el apellido forense significa legal o que tiene que ver con el derecho, y no necesariamente. El forense, todo lo que termine en forense, significa que se estudia en el laboratorio. ¿Sí me explico o no? Bueno, eso es importante decirlo. Ahora, el médico forense, en principio, va a trabajar y va a emitir algunas conclusiones. ¿Para qué? Número uno, en el campo del derecho, por supuesto, nos sirve para determinar la posible causa de muerte en algunos, claro, en algunos procesos penales o cuando sí sea concordante hasta en los civiles. Y no es que en lo civil se vean cuestiones inherentes a los homicidios, por supuesto que no, pero en derecho civil sí podemos hablar de hechos ilícitos o responsabilidad civil extracontractual o podemos hablar incluso hasta de negligencia médica. El médico forense puede llegar entonces a determinar desde el punto de vista de su estudio cuáles son aquellas acciones que en su momento
los médicos responsables llevaron a cabo y que pudieron haber ser conclusivos en un error, que desencadenaron alguna disfunción orgánica en algún ser humano y que pudiera dar origen a la consecuencia directa que sería la indemnización en materia civil. En pocas palabras, cuando una persona es víctima de negligencia médica y puede demandar daño moral o puede demandar negligencia médica en derecho civil, el médico forense nos va a apoyar a decir dónde estuvo el error y el juez civil puede emitir una sentencia determinando una indemnización. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, Uh-huh. En segundo lugar, pues por supuesto que la materia penal nos pueden auxiliar estos médicos forenses o estos médicos legistas desde muchos puntos de vista. Ya les comentaba que cuando alguna persona entrevistada tiene que ir a hacer una entrevista al Ministerio Público, lo pasa con el médico legista para saber en qué estado llega y en qué estado se va, para saber si es coherente, si está orientado, si no está orientado. También en algunos delitos el dictamen del médico legista va a ser crucial para determinar el tipo de lesión, para determinar la causa de muerte, para determinar, por ejemplo, un abuso sexual, alguna violación, etcétera. Y, por supuesto, que coadyuva con estas autoridades, eh, tanto a nivel fiscalía, Ministerio Público, jueces penales, jueces civiles, para poder desempeñar debidamente esto. También nos va a ayudar a entender el médico legista cuáles son las posibles causas de muerte, si la muerte fue violenta, si la muerte no fue violenta, cuáles son los signos de muerte. Eh, ya les comenté que no es obligatorio, pero ¿alguno de ustedes se animó a ver la necropsia que les subí al Classroom? Sí, claro, estuvo muy interesante, licenciada. ¿Sí? ¿Qué pueden comentarme de la necropsia? ¿Pueden hablarme de la metodología que se llevó a cabo para desarrollar esta necropsia? Yo creo que son bastante expertos porque rebanó perfectamente bien, cortó la parte de pues todo el cuerpo, la cabeza. Lo impactante es cuando va como capa por capa, quita la parte de la cara hacia adelante y ya de ahí empieza a partir a cortar y demás. Es correcto, acortar y cortar. Sí, claro. Eh, Aquí el tema, digo, por metodología, lo primero que hacen es ubican al cadáver literalmente en la plancha, después de haberlo limpiado, porque por supuesto que lo limpian si es que tuvo algún acontecimiento donde se haya ensuciado o algún episodio violento o algún arrastre, etcétera, pues tienen que limpiar el cadáver. Siempre lo ubican en el dedo gordito del pie, les ubican una etiqueta donde pueden identificarlos y por protocolo un médico legista antes de proceder a la necropsia tiene que leer justamente las características, el nombre, los generales y las posibles causas de muerte del paciente. Posteriormente lo que hacen es cortar en la cabeza con un serrucho, analizan la masa cerebral, toma fotografías a todo, meten un trapo. Después se levanta efectivamente el rostro, la piel del rostro, abre la caja torácica, eh, podemos ver esta piel grasa, esta capa de grasa que existe en el intestino, que existe en todas las partes del cuerpo, y a determinados órganos, sobre todo al hígado, al corazón, a algún pulmón de pronto, pues le empiezan a tomar fotografías para ver si hubo algún impacto, etcétera. Generalmente el hígado lo mandan al laboratorio para saber qué tipo si es que hubo eh, algún fármaco, si es que si es que el cadáver consumió algún tipo de sustancia, para hacer un examen toxicológico, saber qué hay en el hígado y saber si es concordante o no la causa de muerte. Más o menos sería así, véanlo, esto nos ayuda a determinar posibles causas de muerte. Ahorita hablamos de algunos fenómenos propios de la medicina forense para poderlo recapitular y así sería entonces. Entonces, pues los médicos forenses nos van a ayudar a determinar si esta muerte fue violenta o no.
Se hace una exploración craneal, torácica, abdominal, etcétera. Por supuesto que hablamos de una metodología y es justamente lo que estoy comentando en este momento. Y esta metodología, por virtud de la cual los médicos forenses realizan esta necropsia, nos va a enseñar justamente estas causas de muerte. En algunos casos se utiliza el método o el plano cartesiano. Analizamos sección por sección y todo se tiene que documentar de una manera descriptiva. Comentábamos además que hay algunas subdisciplinas o algunas ciencias propias de la medicina forense que nos pueden auxiliar en este campo. ¿Alguien recuerda algunas de las disciplinas auxiliares de la medicina forense? ¿Podría ser como la balística, Lick? La balística es una de ellas. ¿Qué más? Dactiloscopía. No necesariamente. Podemos hablar, por ejemplo, de antropología forense, odontología forense. La de química, Lick. Sí, química sí. Hablamos de psicología forense, toxicología forense, genética forense, biología forense, tanatología, por supuesto que balística. Hay una rama por ahí que se conoce como el derecho médico, que también vale la redundancia comentarles, ya lo decíamos en la sesión anterior, para ser médico forense, imaginen ustedes que es una especialidad. No es que soy médico y ya, o no es que sea abogado y ya, por supuesto que no. Yo no puedo ser médico forense, yo soy abogado. Necesitamos tener estudios de medicina. Necesito ser un médico titulado y posteriormente hacer un posgrado, tal vez una especialidad abocada justo a esta de la medicina forense. Entonces, este tipo de situaciones se estudian en el derecho médico. ¿Qué aplicación tiene el derecho al campo? ¿Qué aplicación tiene la medicina al campo del derecho? Había otra por ahí que era la necropapiloscopía, que justo analiza papilas en todo el cuerpo, no nada más papilas gustativas, pero tejidos muertos es justo lo que les comentaba. Medicina legal o medicina forense en el campo de las enfermedades somáticas. Esta medicina legal en las enfermedades somáticas va a analizar todas aquellas enfermedades que padece el cuerpo humano. Porque recuerden que hacíamos esta distinción de las enfermedades de la psique o las enfermedades de la mente con aquellas enfermedades del cuerpo. Una cosa son enfermedades psicológicas o del mente o de la psique, en cuyo caso hay un doctor especializado que se le conoce como psiquiatra, y otra cosa es referirnos a las enfermedades somáticas. Las enfermedades o los padecimientos o patologías somáticas son las que padece el cuerpo humano. ¿Okay? Y por supuesto, como les comentaba, la medicina legal psiquiátrica o el psiquiatra forense, la valoración del daño corporal, la valoración médico-legal, la fotografía forense, el laboratorio forense, todas estas disciplinas pueden ser auxiliares en el campo de la medicina forense. Les comentaba además algo de historia en torno a esto de la medicina forense. Hablábamos de Hipócrates. Si yo les preguntara en el examen, ¿cuál es el libro que escribió Hipócrates donde empieza a describir las causas de muerte y el antecedente primordial de la medicina forense? ¿Qué me responden? De Morbis. ¿Dijo el libro de Morbis? Sí, es correcto. Sería de Morbis. Es correcto, Betty. Muy bien. Hipócrates, en el libro este famoso de Morbis. Y fíjese desde cuándo ya se describe todo esto, todo este esquema mortuorio, desde Hipócrates, que se le considera evidentemente el padre de la medicina, ya existe una descripción clara y pormenorizada de aquellos muertos. Hipócrates se dedicó a analizar y a estudiar desde el punto de vista científico estos muertos y todas aquellas características que tenían que los cuerpos humanos muertos, o las características post-mortem, y a eso se le conoce como, estas características post-mortem que presentan los cuerpos, se le conoce como facies hipocráticas. Las facies hipocráticas, que son justamente todas aquellas características que Hipócrates analizó en los cadáveres humanos desde entonces. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir? Yo les comentaba también que la medicina legal aparece preponderantemente en Alemania, siglo XVI, y hablaba también de la famosa Lex Carolina,
¿En qué consiste la Lex Carolina? Si yo les pregunto en el examen qué es la Lex Carolina, ¿qué me responden? Que era, bueno, se ayudaba para conocer las causas de ya sea un homicidio doloso o culposo. Pues la Lex Carolina fue una ley que fue promulgada por Carlos V en el año de 1532. Y esta ley obligaba a los expertos en medicina, en este caso cirujanos, los cirujanos de la época, a intervenir en cadáveres justo que fueron víctimas de homicidio culposo o doloso, voluntario o involuntario, justo para determinar estas penas proporcionales. Y hablábamos también de Francisco I en Francia, este señor que también hizo unas obras en torno a la medicina legal. Hablábamos de Jean-Jacques Bruyère. ¿Se acuerda de Jean-Jacques Bruyère? ¿Se acuerda de las aportaciones de Jean-Jacques Bruyère o no? Jean-Jacques, Sí. ¿y qué dice? Comentó que en 1742 Ajá. realizó inhumaciones, ¿no? Prematuras. Y asimismo estudiaba a todas las víctimas. Sí, y había algunos otros como el propio Georges Christophe Lichtenberg, Javier Bichat, que estudian este tema de las inhumaciones. ¿Por qué estudiamos esto de las inhumaciones? Recuerden que estamos hablando tipo 1742. ¿Por qué hablamos de inhumaciones prematuras? ¿Por qué se empezó a estudiar esto? ¿Qué es una inhumación? Por la catalepsia. Sí, empezamos a hablar de la catalepsia. ¿En qué consiste esa enfermedad horrenda? ¿Se acuerdan en qué consiste la catalepsia? Cuando se detiene el corazón, ¿no? Pero después vuelve a latir después de 1 o 2 días o así. Sí, imagínense eso, que además en el siglo XVII, pues todavía no teníamos una ciencia médica tan desarrollada como hoy la tenemos en nuestros días. De repente a las personas se les paraba el corazón y asumíamos que estaban muertas. Hoy ya sabemos que para que una persona plenamente esté muerta, pues necesita cesar la función vital en todos sus extremos, incluyendo la función cerebral, por supuesto. Ahora, se les paraba el corazón y asumían que estaban muertos, los enterraban, como era costumbre. Imagínense estas pobres personas que después de 2, 3 días volvían a la vida, el corazón volvía a latir y se daban cuenta que estaban enterrados vivos. ¿Se imaginan la letanía y el dolor y la desesperación de estas personas? Estas son las famosas inhumaciones prematuras que estudian estos señores como Jean-Jacques Bruyère en 1742 y empezaron a hacer cosas o a tomar cartas al respecto para que esto no volviera a ocurrir. ¿Se acuerdan qué tipo de aportaciones y de qué manera se trata de suprimir este fenómeno de las inhumaciones prematuras o no? Vigilando los cuerpos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo vigilaban estos cuerpos? ¿Crearon algún tipo de cámara? Pues claro que crearon algún tipo de cámara para revisar desde el suelo, hagan de cuenta que estaba el entierro propiamente dicho, y hacían una cámara subterránea para revisar y vigilar justamente estos cadáveres que podían presumirse fueron inhumados o enterrados de manera preliminar. Les hablaba también de algunas aportaciones como Mateo Órfila, conocido también como el padre de la toxicología, y perdón, algunos tratados propiamente sobre inhumaciones o tratados de exhumaciones, que son propiamente estos desentierros en el año de 1830, tratados de medicina legal en 1847. Y también les platicaba justamente de les di algunos nombres de algunos médicos forenses destacados, a manera justamente de cultura general. ¿Se acuerdan algunos nombres de médicos legales? Les di algunos nombres destacados. ¿Alguien se acuerda? Sí. Bueno, entre ellos estaba César Lombroso, Ajá. era Gabriel
Taudes, no sé cómo se pronuncian. Ujú. John Gabriel Alex. Tunes. Ujú. Ah, Ujú. Robert Williams, Ujú. Albert Consol, ya se me acuerdo de Pedro Mata Fontanet, Alejandro Lacasagne, Camilo Paul Simón, Stefan Jelinek, Hippolyte Morestein, Robert Williams Goose, les di varios, pero bueno, les di algunos nombres para que por lo menos estén familiarizados con algunos nombres propios de los antecesores de la medicina forense. Que también les comentaba que en Europa gran auge cobró esto de la medicina forense, concretamente en Francia, finales del siglo XIX. Hay algunos destacados como León Toinot, como Víctor Baltasar, entre otros. Incluso en algunas facultades de medicina en Francia hubo algunos autores destacados. De hecho, en una facultad de medicina legal en Francia existe una facultad de medicina legal en Francia, para que ustedes lo conozcan. Y también hablábamos de algunos representantes de la medicina legal en el mundo hispano. ¿Alguien se acuerda de algunos nombres de médicos forenses en el mundo hispano? Antonio Piga y Pascual, ¿no se acuerdan? Fundador de la Real Academia de Medicina. Y estos señores, justamente, bueno, no estos señores, este señor concretamente, me estoy refiriendo a Antonio Piga y Pascual. Yo también lo había mencionado, Piga y Pascual. Lo que hace es hacer estudios justamente a través de la radiología para poder determinar o encontrar esas causas posibles de la catalepsia. Hablábamos también de Juan Antonio Gisbert, de Eduardo Vargas Alvarado, y luego analizábamos algunos signos concretos en medicina forense bastante interesantes que nos ayudaron a discernir algunos casos en medicina forense. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la saponificación? Eso sí, ya lo comentamos varias veces. ¿Qué es la famosa saponificación? Cuando primero muere y después lo echan en un tinaco o así. Bueno, ahí podemos encontrar cadáveres saponificados. Pero recuerden que cuando los tejidos del cuerpo humano se saturan de agua, porque llevan mucho tiempo en un líquido, obviamente se satura el tejido, se infla el tejido y este líquido, cuando entra en contacto bastante tiempo con el tejido orgánico de algún cuerpo humano, lo que hace es acelerar el proceso de putrefacción hasta quedar negro y generar en consecuencia algunos gases que se quedan atrapados dentro del tejido humano. Y si entonces estoy haciendo una necropsia y se me ocurre cortar con el bisturí algún tejido necrosado, imagínense cómo huele. Todavía hasta les comentaba que esto es bastante impactante. Huele muy feo. Entonces, así sería esta situación. Y gracias a la saponificación, gracias a este fenómeno propio de la medicina forense, podemos nosotros entender o podríamos entender alguna causa posible de muerte. Podríamos saber si lleva mucho tiempo ahí y por qué. También por el tema de la fauna en cuanto a insectos. Si hay larvas, no lo sabemos. En un cuerpo humano podemos saber cuánto tiempo lleva eh, muerto el oxígeno en un momento dado. Y hablamos de algunos signos particulares como el signo de Puppé o el signo de Puppé-Werk-Gardner, ¿se acuerdan? Signo de Puppé-Werk-Gardner. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste ese signo? cuando hay homicidio, ¿no? Y se hace un hundimiento en el cráneo, algo así. Recuerdo. Pues sí, ¿Qué más? vamos a pensar un arma de fuego que se proyecta hacia la sien
o hacia alguna parte de la cabeza de alguna persona, cuando se detona el proyectil del arma de fuego, entonces este proyectil, obviamente, por los procesos físico-químicos, la temperatura y la pólvora van a originar combustión y van a provocar quemaduras en la sien. A lo mejor van a provocar un agujero o un anillo en la región occipital, parietal, la que sea, en la sien, por ejemplo, en la frente, donde sea, y ese anillo que se provoca como consecuencia directa del prácticamente de que se haya quemado el tejido humano por la detonación del arma de fuego, se lo conoce como el signo de Puppe-Werk-Gardner. Esto es un signo específico que los médicos forenses utilizan para saber si el cuerpo humano fue privado de la vida por un arma de fuego, pudo haber sido homicidio o pudo haber sido suicidio en un momento dado. ¿Está claro esto? Ok. Sí, Lick, claro. Bueno, yo había visto uno, usted me dice si sí es o no, Lick, de cuando es como una pericial en química, la prueba famosa de Walker para revisar si hay nitritos en la ropa. Y también algo que había leído, la verdad no sé si sea cierto, es que cuando una persona, bueno, se puede dictaminar si una persona fue quemada viva o muerta, debido a que cuando estamos vivos nos corre oxígeno, se nos pueden hacer llagas por lo mismo del fuego. Y cuando es una persona muerta quemada, ya no tiene, como tal, ya no le corre el oxígeno, que es lo que hace la sangre, y por lo tanto ya no tiene como que esas llagas. ¿Qué tan cierto es, Lick? No, sí es totalmente cierto. De hecho, después de dactiloscopía, vamos a ver justamente este tipo de fenómenos en química. Vamos a analizar química forense un poco de esto y vamos a hablar de algunos fenómenos de laboratorio, pero es totalmente cierto. Digo, lástima ahorita por cuestiones ajenas a un servidor, pero necesitamos oficio, nos está pidiendo oficio ahí en médico forense para llevarlos. En algún momento me tocó ver justamente y era un pobre niño, un chico quemado, y presenta justamente estas características que está diciendo. Justo es lo que planteas, hay que analizar las llagas para saber en un momento dado si puede ser o no. Y sí, en química se sorprenderían los alcances que puede tener el tema este de la química forense. Lo vamos a ver más adelante, pero sí, sí, Miguel, sí es cierto. Ok. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, analizamos otro fenómeno, otro signo, que es el signo del orden sucesivo de los disparos de Chavigny. Se los escribo otra vez. Signo del orden sucesivo de los disparos de Chavigny. ¿En qué consiste este fenómeno? ¿Alguien se acuerda? Cuando hay fisuras causadas por la detonación de un arma de fuego, ¿no? Más bien cuando eso viene después. Este signo del orden sucesivo de los disparos de Chavigny refiere la presencia de una herida. Imagínense que ustedes detonan un arma de fuego bueno, no ustedes, imagínense que se detona un arma de fuego en un cráneo y aparentemente este cráneo o el cráneo no presenta ninguna hemorragia, cuando en realidad la hemorragia es interna. Cuando se detona un arma de fuego en la cabeza, probablemente no se de en el momento inmediato una hemorragia aparente, externa, pero sí interna. Evidentemente en el cerebro va a darse una hemorragia inminente o alguna afectación o algún daño, pérdida de alguna función cerebral, pero la hemorragia puede que se presente de manera interna y no externa. Cuando es así, primero se da esta afectación del órgano interno, que sería el órgano cerebral, y posteriormente pudiera llegar a darse alguna hemorragia externa. Cuando se da primero la hemorragia interna y luego la externa, estamos ante este signo del orden sucesivo de los disparos de Chavigny. Y esto sirve justamente para detectar qué tipo de arma o de proyectil de fuego y qué tipo de daño en la masa encefálica puede provocar esta arma de fuego. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. Okay. Hablábamos también de otro síndrome, este sí era un síndrome de las fisuras craneanas
síndrome de las fisuras craneanas de Chavigny-Hellman. Bueno, Chavigny, así. Sí, como decía Betty, si detonamos un arma de fuego, puede provocar fisuras. Recuerden, les comentaba que el cráneo está compuesto por muchos huesos, pero cuando se detona un arma de fuego en un cráneo, se pueden provocar pequeñas fisuras, pequeñas fracturas, que posteriormente se van desarrollando paulatinamente a nivel craneal. Este es el síndrome de fisuras craneanas y nos sirve para determinar justo las características del cráneo. Nos puede ayudar incluso a saber cuál es la edad de la víctima por las características óseas que presenta en el cráneo. Si es una persona que a lo mejor tiene algún padecimiento, vamos a pensar osteoporosis, el más básico, que tiene alguna deficiencia a nivel calcio en todos los huesos. Imagínense lo que puede provocar una detonación de arma de fuego en un cráneo que tiene osteoporosis, fisuras consecutivas una y otra. Esto puede sugerir justo algunas enfermedades que existían previas a la muerte. Esto también lo habíamos comentado. ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Se acuerdan lo que es el signo de la bolsa de nueces? Este está muy fácil, el signo de la bolsa de nueces. ¿En qué consiste esto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, Lick, yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan lo que es auscultar? Cuando iban con el doctor de pronto y les ponía 2 dedos en el estómago y empezaba a dar pequeños toques con el otro dedo para auscultar, para que a través del ruido podamos escuchar si hay hueco. Se trata de auscultar. El médico forense lo que va a hacer es auscultar los arcos costales del cadáver para saber si hubo o qué tipo de fracturas hay, si hay fracturas múltiples justamente dentro del cadáver. ¿Ok? Ese es el signo de bolsa de nueces. Signo de Hoffman, ¿se acuerdan qué es el signo de Hoffman? Es el signo de Hoffman, jóvenes. Silencio en los micrófonos. Signo de Hoffman. ¿No se acuerdan qué es el signo de Hoffman? ¿Nadie? Los esguinces, el aspecto desgarrado de color negro que pueden presentar ciertas zonas del cuerpo humano o ciertos orificios del cuerpo humano cuando entra un proyectil o cuando penetra un proyectil al cuerpo humano, como si fuese un hematoma. Y también hablamos de algunos desgarramientos en el cuerpo humano por algunas actividades, desgarramientos musculares, desgarramientos de tejidos que podían necrosar algunos tejidos. Cuando un arma de fuego también es detonada, por supuesto que provoca un desgarramiento y también se conoce esto como el signo de Hoffman. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Sí, Lick. El signo de cáncer. ¿Qué es el signo de cáncer? Trastorno psíquico, ¿no? Trastorno de la mente. Sí. Cuando de manera inconsciente decimos otra palabra. Sí, de repente están hablando ustedes y pueden empezar a decir palabras sin sentido o a escribirlas incluso. Y es un trastorno psíquico que tiene que ser analizado, obviamente, a la luz de los expertos, a la luz de los profesionales. Se puede dar por muchas situaciones, pero esto puede significar a lo mejor algún tipo de alteración en líquidos, líquido cefalorraquídeo, no lo sé, bastantes cuestiones, algún trastorno que puede ser desde el punto de vista psicoanalítico o psiquiátrico incluso,
puede ser estudiado para conocer la causa justo de este brote tan inesperado, a lo mejor del subconsciente o inconsciente. En eso consiste justamente el signo de cáncer. El signo de Bonnet. ¿Qué es el signo de Bonnet? A ese comentó que se da únicamente cuando se detona un calibre 22, ¿no? Así es, un hoyo, un orificio en la base craneal con calibre 22 o superior. Y el signo de Benassi es el famoso signo de Benassi. ¿Alguien se acuerda? Yo, profe. Cuando detonan un arma de fuego y por la pólvora, el impacto, la detonación y la combustión, existe un aro de humo. Imagínense que un proyectil, un arma, una bala, proyectan un cráneo e inmediatamente al cráneo se le hace un orificio y de ese orificio sale un aro de humo. Ese es justo el signo de Benassi, ese aro de humo que sale porque impactó el proyectil en el cráneo. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ok. Y Una luego pregunta, Eli, empezamos. Sí, perdón. adelante, adelante. ¿Pasa eso solo cuando es en el cráneo? ¿Podría pasar cuando es en otra parte del cuerpo? Pues se supone que el signo de Benassi los estudiosos lo han asociado al cráneo, pero a mí me parece, no, o sea, en la realidad sí puede pasar en cualquier otra parte del cuerpo, por supuesto, pero concretamente el de Benassi se escribe como en el cráneo, como justamente que ocurre en el cráneo este aro de humo, pero por supuesto que en otros lados puede ocurrir lo mismo, solamente que hay que ver en qué región y por qué. Recuerden que el signo de Benassi es así por la superficie endurecida, vamos a decirlo así, del cráneo. Si lo hacemos, por ejemplo, en el abdomen, difícilmente va a haber un signo de Benassi justo por el tejido graso que existe a lo mejor en el estómago, o no aparente. El signo de Benassi se da en el cráneo porque puede acarrear como una cajita, como si el cráneo fuese una cajita y hiciera un poco resonancia oxigenada y entonces eh, pues sale justamente este aro de humo. ¿Sí me doy a entender? Sí, Lee, gracias. Sí. Y luego empezábamos a platicar de algunas de las disciplinas auxiliares de la medicina forense, como es el caso de la tanatología. ¿Qué me pueden comentar de la tanatología? Si les pregunto de la tanatología, ¿cómo que me responden? Yo había leído dos cosas de la tanatología, Lick. Una que se encargaba de como preparar los muertos como para ser embalsamados tipo de esa manera, y la otra es que ayudaba como que a la superación de pérdidas humanas. Esto que me estás comentando a lo mejor es embalsamamiento, ¿no? Cuando vas a embalsamar o no a un cuerpo, puede ser eso. Pero por supuesto que así es, y es lo que comentábamos en la sesión anterior. La palabra tanatología viene del griego thanatos, que significa muerte o muerto, muerte, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado. En pocas palabras, estamos hablando de la ciencia, el estudio o tratado de la muerte. Es la personificación misma de la muerte, y hay muchos puntos de vista y hay muchas aportaciones de esta tanatología. Desde el punto de vista psicológico, claro que la tanatología está enfocada a establecer este auxilio que se lleva al enfermo terminal en su tránsito a la muerte. Y no nada más al enfermo terminal, sino también a su familia, también al personal médico que lo atiende, a algunas personas que tienen lazos de confianza, seguridad, bienestar, justo para propiciar aquellos cuidados necesarios para que el desahuciado tenga una muerte digna y pacífica. ¿Qué más me pueden decir de la tanatología? Porque dije muchísimas cosas, pero quiero saber qué están percibiendo ustedes. ¿Qué más comentamos de la tanatología? Pues de que ayuda o puede ayudar a un paciente, ¿no? Ya estando en una etapa de una enfermedad terminal, como para que se vaya tranquilo. Ajá, ¿qué más?
Comentábamos este aspecto psicológico y se hablaba también del punto de vista legal. Ahorita vamos a hablar de las implicaciones de la tanatología, otra vez, porque ya lo habíamos comentado. Incluso se hablaba de esto de la eutanasia o de las voluntades anticipadas. La tanatología entonces es una disciplina que se concatena o auxilia mucho el tema de la medicina forense y gira en torno también a este bien morir por parte de los seres humanos, a esta parte espiritual. También se aboca mucho a la parte espiritual de los individuos que están desahuciados o de sus seres queridos. Y ya hoy por hoy, también les comentaba, existe hasta la tanatología forense veterinaria. Ya también con los animalitos, con los perritos, con los gatitos, hay métodos científicos y técnicas forenses para resolver y entender justamente estos conflictos que se pueden suscitar en torno a la muerte. La tanatología significa curar ese dolor que va a provocar la muerte en un tránsito no solamente del enfermo, sino también a sus familiares. ¿Cómo podemos curar, sanar o por lo menos controlar ese dolor? Para eso existe justamente la tanatología. No se trata de dar simples consejos o consuelos, se trata de subsanar todos esos dolores, se trata de dar consuelo, de dar paz al enfermo terminal desde el punto de vista científico, desde el punto de vista fraternal, familiar, desde el punto de vista espiritual incluso. De esta manera, algunas características o algunas acciones que se pueden llevar a cabo en esa tanatología es atención justamente al sufrimiento psicológico. Hay que estar al pendiente de las relaciones significativas del enfermo terminal con sus familiares, con sus padres, con sus hijos, esposos, esposas. Hay que ayudar también a atender el dolor físico que en un momento dado puede tener el enfermo terminal, cómo se puede atender el dolor físico, si es prudente o no es prudente todo esto de la morfina y todo aquello que gira en torno a evitar en algún momento dado el dolor físico del enfermo. Por supuesto que hablamos también del sufrimiento espiritual, del sufrimiento que tiene en un momento dado la persona que está condenada. Atención a esto de la voluntad anticipada también. En algunos lugares donde está permitido esto de la eutanasia, pues hacerlo de la manera adecuada. Y por supuesto todo lo que implica el aspecto legal, esto de la eutanasia. Y es importante entender a la tanatología como rama de la medicina forense, porque como les comentaba, ayuda a estos enfermos a sobrellevar ellos mismos y con su familia. Ahora, ¿cuál debe de ser el perfil del tanatólogo? ¿Alguien me puede exponer esto? Pues una persona tranquila, empática, este, Uh-huh. Pues los principales objetivos del tanatólogo tienen que ser tratar al enfermo terminal, tratar a las personas que están en proceso de duelo, aquellos familiares, eh, esposos, esposas, hijos, padres, incluso saber cómo lidiar con el personal médico que está dando la atención al enfermo y también no nada más con algunos familiares, el tanatólogo también sirve para poder orientar a las personas que tienen alguna crisis de suicidio, ya lo habíamos comentado, crisis de suicidio, esto es importantísimo. La gente que sepan ustedes que está con esas características, lo más conveniente es orientarlo hacia un tanatólogo, porque esto puede ser la diferencia. Muchas veces, y hablar de suicidio es un tema que no es tan fácil platicarlo, es en algunos lugares un gran tabú, pero sí hay que hablarlo, sí hay que prevenirlo, porque si no se hace, va a seguir aumentando esa tasa de suicidios. Estas personas además no dan ni representan aparentemente ningún signo, puede ser que no avisen, que no digan nada y pues estamos frente a una crisis de esta naturaleza. Los tanatólogos justo se dedican a determinar y a saber en qué caso las personas pueden presentar algún rasgo tendiente al suicidio y se dedican a tratar y a evitar justamente estos casos. Obviamente se dedica el tanatólogo a tratar a algunos amigos, algunas personas cercanas, a tratar el duelo en sí mismo. Y las peculiaridades, justamente, se debe de ser una persona que no juzgue, que sea objetiva,
que sepa escuchar atentamente, que esté preparada, que tenga una empatía y una compasión hacia la persona y hacia los familiares que se están tratando, que sea honesto, que sea flexible y además siempre se sugiere que sea una persona que sepa de esto de las artes o tenga conocimiento de la espiritualidad para poder darle un poco de paz a los seres queridos y en un momento dado al enfermo terminal. Y también se sugiere que haya tenido experiencias personales, ¿no? Para que pueda platicar y para que pueda referir en qué momento y de qué manera pudo haberlo superado. Se trata también de una persona que tenga estos dotes de confidencialidad porque no sería para nada agradable el estar contando o el estar relatando situaciones ajenas y estar violando la privacidad de estos familiares que de por sí están pasando por mucho dolor. Y platicábamos también de algunas fases o periodos de muerte. ¿Qué es la muerte intermedia y qué es la muerte absoluta? ¿Alguien se acuerda? La intermedia creo que era cuando se va eliminando o se van suprimiendo de manera paulatina los órganos, ¿no? Así Los es, que dejan de funcionar. así es. ¿Y la absoluta? Cuando comienzan a cesar, igual los órganos, cuando ya no funcionan. No, la muerte absoluta es el cese de la función vital en un instante, en un solo momento. Si hablamos de muerte intermedia, a lo mejor estamos hablando que además lo que voy a decir es muy deprimente, pero es cierto. Todos estamos atravesando por un proceso de muerte intermedia porque momento a momento, claro, no tan trágico como un enfermo en un momento dado, ¿no? Cuando se empiezan a perder paulatinamente las funciones vitales, poco a poco deja de responder el corazón, poco a poco nos vamos enfermando de los riñones, se deterioran los órganos, los tejidos. Eso es un proceso de muerte intermedia que a lo mejor en un enfermo terminal se puede ver desde otra perspectiva. De repente las personas ya no pueden caminar, ya no pueden sostenerse por sí mismas, ya no pueden hablar, ya no pueden ir al baño. Muerte intermedia, paulatinamente se da este proceso de la pérdida de la función vital. Y la muerte absoluta se da en un solo evento, cuando en un solo instante se pierde esta función vital. Y pues puede ser por algún caso de muerte violenta, o como los que veremos a continuación. Hablar también de estos tipos de muerte significa hablar de una muerte por un proceso de enfermedad terminal, donde ya se sabe que la persona en un momento dado pues tiene una enfermedad que está acabando con su función violenta. Esto que hablábamos de la muerte repentina, que es el caso de algunos deportistas, esta muerte súbita que está documentada, que se da a lo mejor por una pérdida de la homeostasis. Recuerden que la pérdida de la homeostasis es la pérdida del equilibrio que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo humano. Cuando se pierde el equilibrio, cuando perdemos la homeostasis, totalmente nos morimos, pero cuando hay un desequilibrio, cuando esta homeostasis no es constante, nos enfermamos. Y la muerte violenta, que es justamente ese proceso en el que el organismo sufre daños externos severos en un momento dado, y pues por supuesto que se da en un solo momento, como un impacto, como un accidente, como, no lo sé, un choque, un atropellamiento, etcétera. Y luego platicamos desde el punto de vista de Elizabeth Kubler-Ross los procesos o las 5 fases del duelo de este proceso de vida. ¿Alguien recuerda cuáles son estos procesos de duelo? Sí, era negociación y aislamiento, No, negación. negación, perdón, y aislamiento, Sí. ira, Ajá. pacto, creo que depresión y el último, aceptación. Sí, sí, cuando nos enteramos de una muerte o de una pérdida dolorosa, lo primero que vamos a hacer es negarlo. No, no puede ser. Y no lo creemos, ¿no? Nos vamos a ensimismar y nos vamos a aislar totalmente. No quiero saber de nadie. Me voy a aislar totalmente. Voy a pensarlo, voy a procesarlo. Todavía no me cae el 20, como vulgarmente decimos. Y esa es la etapa de negación. No, es que no puede ser. No, no, no. A lo mejor hay un error. Pudo haber sido un error. Después viene la segunda fase, que es la etapa de ira, que sustituye justamente a la negación.
ya lo procesamos y nos da mucho coraje, nos da mucho resentimiento. No puede ser, me da pena que me vean llorar, pero tengo dolor, lágrimas, me pongo a llorar, me pongo a azotar a la pared, me pongo a dar golpes, me pongo a gritar y pues viene este desahogo horrible. Ya estamos en la segunda fase y es una cosa espantosa. Después viene el pacto y el pacto justamente es finalmente entender, aceptar, no quiere decir que ya estemos felices, por supuesto que no, pero ya aceptamos, ya entendemos, ya nuestra mente fue capaz de procesar que nosotros atravesamos por una pérdida. Obviamente ya como lo procesamos, después viene una cuarta etapa que es la famosa depresión y en la depresión nos vamos a poner tristes, melancólicos, va a ser algo espantoso. Finalmente se da la etapa de la aceptación. No es que estemos del todo felices, pero ya podemos continuar con nuestra vida porque ya aceptamos finalmente que tenemos que continuar, que la vida sigue eh, y que pues era parte y es parte del destino de todas las personas pues hacer frente a estos fallecimientos. Todos vamos para este camino y pues finalmente esto ocurre. Entonces, estas fases de la tantología es importante porque nos van a ayudar a entender justo este proceso mortuorio. El objetivo de la tantología es dejarnos ayudar por parte de un profesional, un paciente, la familia. eh, Se tiene que dejar ayudar para poder hacerlo más llevadero. En principio la tantología era una ciencia autónoma, pero después dejó de ser así, formó parte de estas disciplinas que pudieran auxiliar al campo de la medicina legal y desafortunadamente no todos tenemos el hábito de auxiliarnos por parte de un médico, de un tanatólogo, perdón. Desafortunadamente tenemos este mal hábito, quedarnos callados, seguir nuestro duelo constante y así es como lo hacemos. ¿Tienen alguna duda de este tema de la tanatología? No. Sin dudas, gracias. Ok, gracias. Y finalmente, pues ya entramos en la sesión anterior a otra disciplina pericial más, que es la famosa dactiloscopía. ¿Qué me pueden comentar de la dactiloscopía? Se encarga del estudio de las huellas, ¿no? Nada más estudiamos las huellas. ¿Para qué? Les habla por ahí de algún autor que es Bucetich. ¿Alguien recuerda qué dice Bucetich en torno a la dactiloscopía? Desde el punto de vista científico, Bucetich nos dice que la dactiloscopía es una ciencia que además se propone identificar a las personas físicas a través de la impresión o la reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. Entonces vamos a identificar a las personas físicas evidentemente, justamente por los dibujos o la reproducción física de estas crestas papilares que tenemos en las yemas de las manos, de los dedos de las manos. Hay que analizarlo porque todos somos únicos, les comentaba, y todos tenemos, todas nuestras crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos son diferentes y de esta manera pues podemos identificar. Y les comentaba que por ahí el doctor Luis Reina Almados, quien fue discípulo de Bucetich, empieza a hacer una serie de estudios en los dedos, empieza a imprimir justo estas características para definir identidad, para definir la identidad de las personas y para empezar nos va a ayudar a identificar algunas, no solamente a delincuentes, que es lo que hemos visto últimamente, sino también algunos cadáveres. Claro, cadáveres que sean reconocibles, porque si hablamos de una persona que fue quemada, pues por supuesto que no podrá pasar. Incluso saponificadas, si se vulneran estos tejidos, seguramente no se podrá. Pero en un caso habitual, por ejemplo, en un choque, en una confrontación, en una riña, estos donde se desfigura a lo mejor el rostro,
alguna situación de esta naturaleza, podemos auxiliarnos de esta dactiloscopía para poder tener la identidad de una persona en un momento dado, o pues también cuando una persona toca y deja impresas estas huellas digitales o decadactilares, también nos van a ayudar a definir cuál es la identidad de la persona. Y hablar de identidad es hablar de una cualidad o de un conjunto de cualidades que posee justamente un bien, un objeto, a diferencia de las demás. Esto es lo que nos hace únicos. Hablar de la identidad de una persona es hablar justo de un conjunto de características o de caracteres por virtud de los cuales un individuo va a definir su personalidad y se va a definir de los semejantes, obviamente. Nosotros nos vamos a definir de los semejantes por muchísimas cosas, incluso nuestra propia dentadura, como es el caso de la odontología forense, ya lo habíamos comentado, nos va a ayudar a identificar a las personas. Y la palabra dactiloscopía, desde el punto de vista etimológico, comentábamos que viene de dáctilos. Dáctilos, del griego dáctilos, que justamente es esta huella o este semblante que significa, eso significa dáctilos o huella, y scopeo que significa ver en griego, la vista de las huellas, en pocas palabras. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Bueno, son No. las... No, licenciado, gracias. Gracias, son las 2:12, nos vemos por favor a las 12:22. Gracias. Sí, gracias.